Bueno, bienvenidos. Tenemos el orgullo de tener acá a la contadora María Laura Ceballes. Además es licenciada en Administración de Empresas, le encanta la docencia, así que siempre está en contacto con jóvenes contadores también. Y tienen un programa con su marido, también contador, es Economía 360, que sale en la productora de Next, sale también en el canal de Next acá en Villa Carlos Paz para todo Córdoba, así que bueno, los invito también a que se suscriban a su canal de YouTube, en el cual hablan muchísimo de economía y temas de actualidad. Pero bueno, hoy nos trae un tema, bienvenida María Laura, gracias por venir a la Fundación. Gracias, Mariela. ¿Cómo estás? Hoy me toca estar del otro lado. Ayer te tocó a vos, hoy me toca a mí ser la invitada, así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, bueno, que comenzamos a transitar. Que comencemos a transitar porque ya les adelanto que lo vamos a tener bastante seguido, María Laura, para la contabilidad, sobre todo para los abogados, que es todo un tema que no queremos tocar, Laura. Me estuviste comentando sobre eso, que son medio reticentes los abogados para los números, como nosotros somos para las leyes. Así que bueno, la idea de hoy es, bueno, con mucho placer, la verdad, porque son comentarios de muchos abogados que cuando recién nos recibimos, o inclusive abogados de muchos años, nos cuesta manejar nuestras finanzas, nos cuesta manejar nuestra economía personal. Nuestras finanzas personales, mejor dicho. Y bueno, entonces la invitamos a Laura para ver si nos puede dar una idea cómo arrancar a contarnos verdad con nuestros números. Claro, lo que decía María es muy cierto porque sobre finanzas nadie nos enseña. Bueno, en la facultad a ustedes le enseñan derecho, civil, penal, procesal, Así. tributario. A nosotros también un poquito de eso, pero la base financiera eh, está un poquito ahí como que le falta, ¿no? Porque, a ver, eh, tal vez más a los abogados que a nosotros, que no les explican cómo ponerle un precio a su trabajo, cómo manejar los ingresos, qué hacer cuando cobran un buen juicio después de meses de espera. Entonces es como que salimos con un título, pero sin las herramientas básicas para manejar nuestro propio dinero, ¿no? Y cuando eso empieza a suceder, se nota, y sobre todo para los que trabajan de forma independiente, porque si no tenés un sueldo fijo todos los meses, y hay que aprender a manejarse como una pequeña empresa, ¿no? Hay que Bien. presupuestar, hay que prever, ahorrar, bueno, facturar y obviamente pagar impuestos, que en eso sí somos más bien especialistas. Y si no, si no hacemos esto, o sea, si no ponemos en práctica esas herramientas, no, nos vamos a ahogar, ¿no? En la primera baja de ingresos o tal vez estamos muy expuestos a las cosas que puedan suceder y bueno, a las urgencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí es clave porque sufrimos lo que nosotros llamamos un estrés financiero y eso pesa. ¿M? Eso es Pesa a muchísimo. veces no saber cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto vamos a necesitar y sobre todo el valor del tiempo, ¿no? Que es la variable más importante que nosotros manejamos en finanzas, saber cuándo vamos a cobrar más que todo, más que cuándo tenemos que pagar, porque cuando tenemos que pagar más o menos lo sabemos, ¿no? Y bueno, Bien. entonces es como trabajas un montón y no ves la plata. Entonces, Así. o peor, es como que sentís que llega la plata y dice, ¡puf! Se fuma. Sí. Así. Entonces, bueno, hay veces que no tiene que ver, pero cómo ganamos la plata, ¿sí? Porque también es importante, pero mucho más importante saber cómo lo estamos administrando, ¿no? Y bueno, y ahí es donde empieza el hecatombe, porque se empieza a mezclar la plata del estudio con la plata de la casa. No sé, lo que tenés que cobrarle a un cliente con lo que tenés que pagar la cuota del colegio. El gasto de supermercado con lo del monotributo. Y así. Entonces, no sabemos, llega un momento en que se puede llegar a ser una nube y por eso es importante ordenar, separar y planificar. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones, porque acá es donde nosotros nos plantamos y decimos, bueno, las finanzas son importantes no solamente para administrar el dinero, sino para tomar decisiones presentes y futuras, ¿no? Y aparte, que también es muy importante, es que
nadie se va a encargar de nuestras finanzas. Nosotros como profesionales independientes tenemos que aprender a manejarlo porque nos encantaría que venga alguien y nos dijera todo lo que tenemos que hacer. Pero bueno, no lo va a hacer ni el estudio jurídico, ni el estudio contable, ni la FIP, ni los clientes. Es algo que nos toca a nosotros como profesionales y a ustedes como abogados. Y bueno, y es muy importante que se tenga que tomar, que tomar este tema en serio, porque Sí. el objetivo es vivir más tranquilo y poder proyectar a futuro y cuando llegue ese futuro también estar tranquilos. Me encantó. Entonces, el objetivo de comenzar a entender nuestras finanzas personales en lo profesional es vivir más tranquilos, o sea, hacer el trabajo Exactamente. perfecto. Perfecto. Exactamente, y como repetimos, no sentir que la plata va y viene o que se fuma, sino que poner en foco eso que muy importante. Fantástico. Lau, ¿te parece que vayamos a la presentación? Yo después te quiero hacer un par de preguntas puntuales, Bueno, pero bueno, si te parece bien, vamos haciendo vamos. la presentación. Bueno, acá como siempre les vamos a mostrar, tenemos un PowerPoint que siempre nos ayuda, que preparó Lau, para que vayamos compartiendo. A ver. Bien, ahí estamos. Finanzas para abogados. A mí me encantó el título. Te agradezco que sea específico para nosotros porque es un rubro raro. Sí, con particularidades que las fui aprendiendo de vos. Sí. Bueno, acá estamos. ¿Por qué es clave hablar de finanzas en el mundo jurídico, Lau? Bueno, justamente por lo que estábamos comentando recién en la presentación, primero porque no les enseñan, ¿sí? Tal vez la facultad hace algún esfuerzo, pero muchas veces se puede quedar corto con eso. Porque la mayoría de los abogados trabaja de manera independiente. Creo que eso lo Ujú. hablábamos ayer un poquito, ¿no? Tal vez Sí. nosotros podemos trabajar en una empresa, un área administrativa es mucho más fácil. Pero el abogado, que sea un abogado corporativo, como decía ayer Esteban, a veces es más complicado, entonces la mayoría trabaja de esa forma. Valorar nuestra energía y valorar nuestro tiempo, en el Sí, sí, caso sí. de que saber, digamos, no solamente administrar, yo voy más para el valor, ¿no? Porque tal vez nosotros nos ponemos en algo en la cabeza y le damos para adelante y después llega al final del día y dijimos, no hicimos plata, ¿no? Ay, sí. Entonces, valorar eso, el tiempo y la energía que se pone en el trabajo. Y porque si bien las finanzas personales y las finanzas del estudio están conectadas, son diferentes. Mm, dice, perfecto. Claro, es lo que hablabas vos recién, ¿no? Las finanzas personales, todo el súper, el monotributo. Uy, ¿se puede Sí. lograr separar eso? Yo pensé que era difícil, pero lo he logrado con clientes. Pues, tengo testimonios de que se puede hacer. Fantástico. No es imposible, pero Tenemos como fe. decía, parece que está todo en la misma bolsa y parece que es todo junto, pero no. Tenemos objetivos diferentes y las inversiones, hasta las inversiones se manejan diferentes, lo que son las inversiones del estudio con lo que son las inversiones personales. Qué buen dato. Llamamos para ello. Bien. Bueno, y volvemos a lo mismo, ¿no? Tal vez los abogados tienen muchos procesos y doctrinas, pero le falta la vueltita de rosca de lo que es la administración y la gestión de los cobros y la gestión de los pagos. Ujú. Y por supuesto la planificación, acá es la base. La planificación a largo plazo es donde nosotros hacemos una base con este tipo de carreras porque, bueno, no es como nosotros que tal vez estamos con los honorarios mensualizados, el abogado tiene otra estructura de cobro y por eso es importante planificar, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias o lo que nosotros vemos? Es que hay buenísimos profesionales, como son la mayoría de ustedes, pero a veces no saben cuánto ganan o lo peor, que también ya lo habíamos hablado de esto, que no saben cuándo van a cobrar y por ende se les produce una iliquidez en la caja, o sea que se queda sin Exacto. plata. ¿Mm? Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo puede ser que un abogado se esté quedando, o sea, o que no tenga dinero? Sí, puede pasar estas iliquideces y por eso hay que evitarlas. Y una de las formas de evitar eso es planificando.
Planificar. Perfecto. Sí, la liquidez lamentablemente es muy común. Un ejemplo. Ujú. Bien. Bueno, y acá puse un ejemplo que se me ocurrió a mí, no sé si, pero bueno, puede ser un mes que haya tenido muy buenos ingresos, que los gaste, pero, por ejemplo, me imaginé un mes de enero en feria, en vacaciones, ¿sí? Donde no, tal vez el abogado no esté trabajando y bueno, pueda llegar a tener ahí una liquidez por falta de plata, ¿no es cierto? Algún mes, Bien. esos meses de bache que yo me imagino que pueden llegar a tener con la feria, bueno, que pueden no tener trabajo, puede generar, ese contexto puede generar una iliquidez o que se queden sin dinero. Es lo que se me ocurrió, pero a lo que más allá del ejemplo, tener en cuenta esos baches, de decir, bueno, no voy a cobrar un dinero por un tiempo. Bueno, ¿cómo lo cubro? ¿Puedo Bien. invertir? Sí. ¿Puedo ir a corto, una inversión a corto? Sí. Hay que analizar las tasas de interés, porque las tasas también están ajustando las tasas de interés de algunas inversiones y puede que a valor nominal no me sirva. ¿Se entiende? O sea, si bien tengo una buena tasa, pero la plata que me queda en el bolsillo sea poquita. Bueno, tengo que aumentar el capital a invertir. ¿Cómo lo hago? Bueno, Bien. todas esas cuestiones que ayudan la parte financiera a que el abogado esté más tranquilo, decir, bueno, tal vez este mes no vaya a cobrar lo que yo pienso cobrar, bueno, puedo sumar un ingreso extra como puede ser un retorno de alguna inversión financiera, por ejemplo. Ah, bien. Bien. Fantástico. Entonces, cuando nosotros, por eso hablamos de gestión financiera, porque no es solamente lo que yo gano como abogado, sino también se incorporan otros tipos de ingresos, como dije recién, ¿no? Un retorno o una rentabilidad financiera. Por ejemplo, tengo una cuenta comitente y puse a trabajar en unas LECAP, por ejemplo. Ese rendimiento que me otorga ese instrumento financiero me da un ingreso extra que antes yo no lo tenía. Entonces puede servir, no sé si para paliar, pero por lo menos para bajar, digamos, esa falta de dinero y liquidez que se me produce en mis ingresos. Y también lo más importante es saber cuándo, tener una previsibilidad de por lo menos cuándo voy a cobrar. Y también hablamos un poco de estrategias comerciales, ¿no? Los abogados pueden hacer mensual algún ingreso anual. ¿Qué quiere decir esto? Cobrar algún honorario anticipado o cobrarle algún servicio extra o darle un servicio extra al cliente para tener un mensualizado, ¿sí? Tal vez buscarle la forma para que nos llegue, o sea, si bien tiene procesos judiciales que después cuando cobran el juicio, o sea, eso no se puede modificar, pero tal vez buscarle la vuelta como para generar un ingreso mensual, ¿sí? O cada un cierto periodo de tiempo equidistante, ¿no es cierto?, entre las puntas, para yo saber eh, qué es lo que voy a cobrar. Porque siempre tenemos en claro qué es lo que hay que pagar. Sí, Pero el problema de los abogados es que tienen un ingreso muy variable. ¿Qué quiere decir que es variable? Que o lo cobran cada tanto o no saben cuándo van a cobrar, pero los egresos sí son de estructura fija. Tienen que pagar sí, el alquiler, tienen que pagarle a los empleados si los tienen, tienen que pagar el traslado, o sea, la comida, ¿sí? Cuando están trabajando en el estudio. Entonces, yo sí sé qué es lo que tengo que pagar por mes, pero tal vez yo no sé cuándo voy a cobrar. Y cuando cobro, no es que me tengo que gastar todo, tengo que hacer una previsión para guardar algo de dinero para hacer frente a los meses que me pueda, esos meses que tal vez no cobre lo que yo tendría que cobrar. Entonces, primero saber cuál es mi estructura ahí hablamos también un poco de costos, ¿no? No solamente la parte de los ingresos, la estructura de costos fijos, o sea, cuánto es el alquiler, cuánto salen pagarle a mis empleados, cuánto sale la luz, cuánto sale el gas, todo eso, ¿sí? Tener en claro cuáles son mis gastos mensuales. Y ya eso va a ser mi base para el cobro de lo que yo necesito generar por mes. Bien, pido un crédito, también puede ser una opción o del capital que tengo lo pongo a trabajar y saco una rentabilidad. O sea, hay que analizar una serie de cosas porque acá lo importante es estar tranquilo y que la plata esté.
¿sí? Porque si no tengo esa claridad en mis ingresos y en mis egresos, no voy a tener un orden, no voy a poder llegar al orden. Y si no hay orden en el caos, ahí es donde todo se mezcla. Por eso ahí en el PowerPoint les puse, cuando no hay orden, los límites se mezcla todo. Se mezclan los ingresos del estudio, se mezclan los gastos del estudio, se mezclan los gastos de la familia, los créditos. A veces uno pide un crédito para el estudio y lo termina gastando, no sé, en algo de la familia, ¿sí? Porque te quedaste corto, porque no llegaste con las cuotas, porque tenés que pagar el colegio. Y no, el crédito era para invertirlo, porque lo que nosotros hacemos en nuestro negocio es una inversión. Tal vez fue un crédito para inversión que tendría que generar una rentabilidad y en realidad terminó siendo un crédito para gastos ordinarios, ¿sí? Que en finanzas eso es lo peor que puede llegar a pasar, o sea, usar una inversión para gastos ordinarios. ¿Se entiende la diferencia? Sí, de hecho una de las preguntas, ahora te las voy a hacer, ¿qué pasa cuando entraste en una rueda de cuotas impagas de tarjeta, pero a la vez tenés que seguir sosteniendo toda una estructura para seguir trabajando, ¿no? Claro, Es conveniente achicarse, si es conveniente mantener la estructura para que, bueno, la fábrica, digamos, ¿no? Porque a veces al abogado claro, le cuesta mucho mirar que todo lo que invierte, o sea, o todo su gasto fijo en el estudio tiene que ver con que es en definitiva los gastos de fábrica, por decirlo de alguna manera, ¿no? claro. Claro, es lo que hablábamos al inicio, o sea, el abogado tiene que entender que tiene una pyme. Bien, Tiene, primero lo que hablamos ayer en el programa, la marca personal a mí me parece muy importante, ¿sí? En el caso tuyo, doctora Mariela Widmer, esa es tu marca y esa es tu posición comercial. A partir de ahí se bajan todos los lineamientos de una pyme, bien. ¿se O sea, tenemos que entiende? entender que los abogados somos una pyme. Exactamente, y como pyme tienen que administrarla como tal. ¿Y cuál es o sea, no es que solamente le pasa a los abogados, le pasa a las empresas en general, porque l- hay muchos aspectos importantes a tener en cuenta en una empresa, pero también hay aspectos urgentes, y generalmente lo urgente le gana lo importante. ¿Y lo Sí. urgente qué es? El cash, la plata. Siempre estamos atrás de la plata. Siempre estamos viendo a quién le cobrar, siempre estamos viendo a quién, qué es lo que tenemos que pagar, etcétera. Y tal vez lo importante es eso, mantener la estrategia comercial, mantener la relación con el cliente, capacitarse, ¿sí? Eso es lo importante, pero volvemos a lo mismo, nos termina ganando la plata, que es lo urgente. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar esas urgencias, nos va a dar tranquilidad para poder atender lo importante. Y lo importante para un abogado también es hacer frente a la marca, su marca personal. Yo he escuchado a varios colegas que en este último tiempo, que realmente ha sido muy duro para muchas personas, no solamente para los abogados, que se han visto envueltos en una bola de nieve, digamos, de deudas, digamos, cuestiones no solamente profesionales. Y han decidido, dice, bueno, no, levanto el estudio porque lo haré tipo home office, atenderé en un café. ¿Vos qué opinás de esto, digamos? ¿Hay gastos que tienen que ser sagrados tipo inversión o no es necesario? Hay que ver cada caso. También ha sucedido a la parte de los estudios contables, ¿no? Muchos han dejado las oficinas y se han vuelto a sus casas y se han ahorrado un buen dinero. El tema es, ¿qué hacemos con esa plata que yo me ahorro? Claro. ¿Lo vuelvo a invertir en qué? ¿O me estoy ahorrando plata para gastarla en otro lado? ¿Se Bien. entiende cuál es la diferencia entre la inversión y el gasto? La inversión implica un retorno de plata. Yo invierto para que vuelva plata. El gasto no, yo gasto porque gasto. Entonces, si yo tengo claro de que en vez de alquilar una oficina, me voy a trabajar a mi casa, y está bueno porque ahora es todo por videollamada, o sea, no hay, tengo que analizar el aspecto comercial, si es necesario la oficina, hay que hacer una serie de análisis, ¿sí? Pero si yo digo, bueno, no, me voy a trabajar a mi casa, bueno, con eso que me ahorro es para hacer frente a gastos de mi familia, para hacer frente a gastos del estudio, o me ahorro el alquiler, me ahorro ese 1.000.000 de pesos, por ejemplo, y lo pongo a trabajar y me da determinada cantidad de plata y con esa plata pago la luz, por ejemplo. Entonces ahí nosotros es donde entra la planificación y ahí es donde entra qué es lo que nosotros queremos. Para otro profesional
dice, no, yo recibo al cliente en el estudio, no puedo prescindir de la oficina, bueno, genial. Entonces, hago el gasto de la oficina, pero ese gasto ya no es gasto, ya tendría que mirarse como una inversión, ¿sí? Porque yo tengo el estudio para dar una, no sé, mejor imagen, podría Imagen, ser, sí, o cuál sí, es el claro. objetivo de tener el estudio y que eso después me genere más clientes. ¿Se entiende? Bien, sí, sí, ¿Cómo es clarísimo. la transición de un gasto a una inversión? O sea, si bien es un gasto, Bien. hay que verlo como una inversión. Y ahora bien, eso, digamos, cuando yo lo dejo de mirar como un gasto, por ejemplo, al alquiler de una oficina, ¿es solamente una operación mental que tengo que hacer? No, en realidad es una inversión, o esa inversión yo la tengo que, a ver si me explico, tengo que cuantificarla, decir, bueno, esto yo lo tengo que recuperar en, no sé si me explico en eso. No los veo en términos de recuperación. Yo tal vez Bien, lo que veo es en términos de qué más voy a ganar, ok, sí. ¿sí? Entonces, yo tengo una oficina. Yo gasto y pago 1.000.000 de pesos por mes en la oficina. Eso me va a redituar ¿cuántos clientes más? Porque Mm, ahí donde entramos, digamos, en esa zona gris, de decir, sí, teóricamente ver un gasto como una inversión está bueno, pero es una erogación que yo voy a tener todos los meses. sí, ¿Se entiende? Entonces yo digo, bueno, hago esta erogación, lo veo como una inversión, bueno, ¿cuánto más me va a generar este ingreso? O sea, ¿me va a ayudar a generar más ingresos? Ese gasto que yo lo estoy transformando, entre comillas, como una inversión, puede resultar un poco confuso, pero el gasto no lo tenemos que ver como un retorno, como bien dijiste, sino cuánto más voy a ganar. perfecto, clarísimo, clarísimo, clarísimo. A ver si nos quedaba otra. Ah, sí, consejos. Ahí se te... Ahí está. Ahí está. Sí, he escuchado, no solamente de los abogados, sino de otros profesionales o tal vez de otras pymes, de que cuando vos tenés un asesor financiero es como que, wow, ¿viste? Y no, Sí, ya no tiene que verse como un lujo. Me acordé de un cliente cuando lo redactaba. Ya es una necesidad, ¿sí? O sea, oh, miralo, el que tiene el contador y el abogado. No, ya los necesitas. O sea, no podés abrir una empresa sin un contador y sin un abogado. O sea, es algo que tenemos que saberlo porque ya entró a nivel de necesidad, ¿sí? Entonces, ahí lo que les digo es, ¿para qué es esto? Para poder ejercer tranquilos, bueno, o con autonomía, seguridad y la planificación, obviamente que nos va a dar una visión a futuro, ¿sí? Entonces, vamos más que nada por el tema de la tranquilidad. Muchos me dicen, sí, Lau, muy lindo, planificar a largo plazo, todo genial, pero en este país, o sea, me pasó la sí, semana pasada que yo el viernes a la tarde me estaba por tomar un cafecito y empezó el teléfono a explotar porque se había salido el cepo, por ejemplo. Bueno, sí, cuesta a veces, pero es importante no tal vez hacer un análisis de una variable externa que a veces no controlamos, pero sí analizarnos a nosotros y a nuestro estudio hacia dónde queremos ir. ¿Mm? bien, Una estrategia de los estudios contables es, bueno, nosotros trabajamos con distintas categorías de contribuyentes, ¿no? Entonces, hay monotributistas, hay responsables inscriptos y sociedades, si lo podemos dividir en esas tres grandes grupos. Hay algunos estudios contables que tienen muchos monotributistas, cobran menos por mes y tienen muchos monotributistas. Hay otros clientes, o hay otros estudios, perdón, que tienen responsables inscriptos, el trabajo es más por mes, le cobran más, ¿sí? Entonces tienen menos clientes. Podríamos decir que un estudio contable es mayorista y el otro puede ser que es minorista. Y hay bien, otros que trabajan con sociedades, tienen, no sé, una sociedad de 5, 6, 8 sociedades, le cobra buenos honorarios y ya está, tienen 8 o 10 problemas nomás, por tirar un número, ¿no? Que tener varios monotributos. Bueno, eso también está dentro de la planificación de la profesión. ¿Y por qué? Porque yo también,
aunque parezca muy loco, y hay varios que me dijeron, no, no podés hacer eso, sí podemos elegir los clientes también. Sí, Y elegir los clientes también implica ver al nicho al cual yo quiera apuntar. bien, ¿Mm? Entonces, dentro de su profesión, también tendrían que ver esto. Y decir, bueno, ¿qué tipo de clientes voy a tener yo? ¿Voy a tener clientes corporativos? ¿Voy a trabajar más con empresas? ¿Voy a trabajar, bueno, eso lo sabrán mejor ustedes, ¿no? Pero ¿a qué tipo de cliente? ¿Por qué es importante eso? Ahí empiezan a mezclarse todas las áreas, ¿no? Pues, porque si yo ya sé qué tipo de cliente tengo, ya sé qué tipo de ingreso voy a tener. ¿Mm? Entonces, si yo ya sé qué tipo de ingreso voy a tener, no 100% seguro, pero digo, con una cierta certeza, ya puedo hacer una planificación. bien, Entonces, si yo soy un abogado que trabajo con empresas, porque asesoro empresas y seguramente le voy a cobrar un honorario por mes. Ahora, exacto. si yo soy un abogado que, bueno, vos corregime en los tecnicismos, ¿no? Pero Ah, que haga perfecto. litigio, ¿sí? Entonces, bueno, voy a cobrar cuando salga el juicio. Entonces, tal vez ese abogado necesite una mayor planificación o una conducta financiera más prolija. Bien, Lo ideal es hacer un mix, un mix. un mix. Siempre el equilibrio Repetilo, Lau, repetilo, o lo ideal entonces. es hacer un mix entre los ingresos, Bien, ¿sí? Tener ingresos mensualizados y tener ingresos anualizados, podríamos decirle. ¿Mm? bien. A ¿Qué medida que vaya pasa? avanzando el litigio. Genial. Lau, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con ese profesional que todavía, digamos, siente que le falta, por el tema de los ciclos que tenemos, le falta todavía un año para estabilizarse? ¿Sigue invirtiendo en su alquiler, en sus cursos, etcétera? ¿O tiene que retrotraerse, digamos, volverse un poco más para atrás? Y dejar de invertir, porque a veces la duda más grande que hay, che, ¿me sigo especializando cuando estoy cortando alambres, digamos, para llegar a fin de mes? ¿O sigo invirtiendo en mi educación, me sigo especializando o paro un poco y sigo generando más clientes? Es una buena pregunta, pero eso te lo voy a responder. Yo la tuve esa pregunta y me la respondió un profe en la facultad y me dice que cuando recién estamos arrancando es cuando más tenemos que invertir en capacitación, porque una vez que se capta el cliente y entras a la vorágine empresarial, por así decirlo, es más difícil capacitarse. Sí, tenés menos tiempo, tenés menos todo. Exactamente. Entonces, yo sé que es un bajón no tener un peso y tener que ir a la facu y como que está todo bien, ¿no? Pero es lo ideal. Yo lo hice, me capacité hace varios años y me dio una muy buena base. Y después sí, uno hace cursos como para tener la actualidad Actualización. profesional, ¿no? Vas al Sí, consejo, bueno, ustedes van al colegio y se mantiene, digamos, la actualización. Pero la capacitación base, para mí lo ideal es hacerlo al comienzo de la carrera, lo que es bien. base, ¿no? Lo que me va a diferenciar de otro profesional. Lau, y Puede otra suceder, pregunta, sí, sí, una no, pregunta no, que te... puede suceder que después en la carrera quieras adoptar otra herramienta más, sí, pero esa herramienta ya no va a ser o un posgrado o no, va a ser tal vez alguna diplomatura o algo más tranquilo, no sé si me explico. Sí, tengo una pregunta. Para un profesional, para estar actualizado, para ser un excelente profesional, ¿hay un porcentaje de mi ingreso mínimo, máximo que yo tengo que destinar a educación para seguir formándome? Y eso llevarlo a los números es difícil, Bien, pero siempre tiene que haber un porcentaje de capacitación. Lamentablemente puede haber personas que estén de acuerdo, puede que no, pero lamentablemente hoy la capacitación tradicional, o sea, de ir a la facultad, de hacer un posgrado o un doctorado o lo que sea, no te garantiza
ingresos más que proporcionales. Es decir, Ah, claro. si yo hago una maestría que me sale 3 millones de pesos, en el corto plazo, por ser magister, no me va a mejorar en los ingresos a menos que me venda súper bien en una empresa, por ejemplo. Claro. Lo mismo que trasladar al precio del honorario de la consulta. Tal vez tener muchas especializaciones va sumando, vos decís, uy, qué bueno, mira todo lo que puedo cobrar con todas las especializaciones que tengo. Y cuando vas al mercado, te indica que no puedes cobrar ese honorario, por más de que tengas las especializaciones que tengas. Sin embargo, la capacitación nos diferencia de la competencia, o sea, es un filtro que ya nosotros tenemos diferente a nuestros colegas. O sea, No sé si me explico. la ¿Bien? capacitación nos diferencia de la competencia. Claro, en el caso mío, al ser asesora financiera, ya es una diferencia. Bien, Ahora, no sé si eso lo puedo trasladar en poco tiempo a lo que yo cobro por honorarios. bien. Pero te diferencia de la competencia, clarísimo. Claro, entonces, entonces ya de acá a un tiempo, ya cuando el cliente necesite algo en específico, sí ya van a pensar en mí. Pero Claro, digamos que hay un tiempo de ingreso al mercado y de enseñar también al mercado de que uno está acá y esto es lo que ofrece. ¿Mm? Lo mismo es muy fantástico. importante, también los veo en los contadores, porque el contribuyente o el cliente no sabe de nuestra actividad, o sea, no sabe qué es lo que estudiamos. Lo puede ver con un médico, ¿sí? Ah, el médico cardiólogo. Bueno, sabe que está relacionado al corazón. Entonces va al médico cardiólogo, ¿sí? El contador hace laboral y te quedan mirando como diciendo, ¿qué es eso? O sea, no, yo liquido impuestos. Entonces es como que ahí el contador tendría que enseñarle al cliente qué es lo que hace. Hay una etapa de aprendizaje para el cliente. Con el abogado me imagino que es lo mismo. Yo Sí, hago sí, sí. derecho tributario y te quedan mirando como diciendo, ajá. Al menos que el cliente esté muy empapado en el tema, generalmente, estoy hablando al particular, ¿no es cierto? No sabe de qué, de qué va la cosa. Entonces, Exacto. bueno, no. Si yo soy un contador que me especializo en costos, saco costos de las empresas, hice un magíster en costos, genial, pero hay también un ida y vuelta con el cliente de enseñarle. Entonces, mira, yo me especialicé en costos. Yo esto es lo que sé hacer. No me preguntes de auditoría, no me preguntes de ganancia, ¿sí? Entonces, yo hago esto, entonces yo cobro por esto. ¿Qué es lo que veo que pasa? Es que tal vez uno por generar más ingresos se dedica a muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, en el caso del estudio contable, liquida sueldo, liquida impuestos, hace auditoría, hace balance, ¿sí? Está buena la especialización, pero tampoco tanto. O sea, yo soy de que digo que hay que especializarse. Che, yo me especialicé en finanzas. Ah, mira qué bien. Sin embargo, te puedo asesorar en impuestos. Claro, Pero no voy a cobrar lo mismo, yo no tengo que cobrar lo mismo que cobra mi colega que es magíster en impuestos. claro. Te voy a cobrar un poquito menos, ¿sí? Y está bueno también decírselo al cliente, o sea, no está mal. Ahora, si vos querés algo mucho más especializado, o nosotros sentimos de que tal vez el cliente necesita algo más especializado, bueno, che, te mando un cliente. Sí, 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 totalmente. ¿Mm? Entonces, por eso entran todas las decisiones que tomemos también juegan en nuestras finanzas. Todo va derecho, repercute a los ingresos y al cansancio nuestro también, ¿eh? Porque si yo tomo un cliente, en el caso nuestro, yo me especializo en finanzas y tomo un cliente para liquidarle ganancias. ¿Vos me preguntás a mí de ganancias? No tengo idea. Pero bueno, necesito plata y lo tomo. Total, me pongo a estudiar y chao. Leo el aplicativo y chao. Entre que leo, entro, veo las deducciones. O sea, no, yo ya me estreso. Y no le Claro, voy a poder cobrar al cliente más de lo que le cobra un contador que realmente se que especializa en realmente algo, te dedicas. ¿sí? Entonces,
Bueno, yo me especializo en finanzas, no hago ganancias, bueno, hago para que mis clientes que tengan una necesidad y quieran mejorar sus finanzas en la empresa, por ejemplo, me llamen. Pero hay que tener esa paciencia. Sí, bueno, a mí particularmente me pasó con un cliente que empecé a hacer contencioso administrativo por la necesidad puntual de un cliente. Se abrió una puerta que yo nunca le había esperado, pero realmente el cliente lo necesitó y bueno, ya era un cliente mensualizado, lo tuve que hacer. Pero en realidad sí coincido con vos que por ahí por tomar y tomar y tomar nos llenamos de tiempos y quizás el recupero de honorarios no existió, el recupero de ese tiempo no existió. Coincido. Claro, claro. Bueno, Sí, yo ahí es prefiero porque, derivar. claro, ahí tal vez, no, hay otra cuestión por analizar, mantener al cliente. Sí, Sí, a muchas mí veces. me ha pasado, ¿no? De tal vez tener que delegar a otro profesional y el profesional no responde como uno quisiera. Totalmente, sí. Entonces es un riesgo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Lo hago yo? Sé que no voy a ganar plata, me voy a morir liquidando ganancia en mi caso, pero mantengo el cliente. Bueno, Sí, todas esas decisiones, si yo, pero es la forma en que uno toma la decisión. A ver, como lo dije recién, yo estoy asumiendo el costo claro, para tener una ganancia futura. Decir, bueno, yo asumo el costo de estudiar ganancia y liquidarle como salga a este cliente. Pero el cliente lo mantengo y yo sé que ese cliente tal vez el día de mañana no sé, tenga otra sociedad o tome más empleados, no sé, pueda llegar a pasar algo que me implique una ganancia futura. Ahí es donde empezamos a distinguir el consumo presente con el consumo futuro o la ganancia presente o la ganancia futura. perfecto. Y es una decisión constante, ¿eh? Que lo hacemos todos los días hasta cuando Todos vamos los al súper días. y no nos damos cuenta. No, Entonces, no nos damos cuenta en el súper, menos nos vamos a dar cuenta en el estudio, totalmente. ¿no? Así que Bueno, por eso yo es, en realidad sí, tengo dos preguntas para hacerte. diga. Primero, ¿qué consejo le darías a un abogado, aunque sea que se agarre un Excel, que lo haga en papel? ¿Qué te debería hacer para empezar a tener conciencia de sus números? Lo más básico que pueda hacer. Mira, la forma de registración a mí no me interesa. Ok, Puede ser hasta en un papel higiénico, pero bien. mientras que el número esté, tiene que estar. ¿Qué O números sea, tenemos que anotar los abogados? bueno, primero y principal, yo empezaría al revés, no tanto por los ingresos, sino hacer un detalle exhaustivo de todos los egresos. Primero, los egresos del estudio, empezando por ahí, pero hasta el cafecito que se toman en frente de tribunales, todo, todo, todo. Y después los ingresos, eh, a ver, espérame un segundito, un segundito, un segundito. Justo me estaba escribiendo por WhatsApp, perdón, me distraigo fácil.
Bueno, Lau, entonces el tema del registro de los números no es importante, digamos, dónde, pero ¿qué cosas tenemos que registrar? Bueno, la forma de registración la que ustedes quieran. O sea, yo no tengo problema que lo anoten en cualquier papel, pero tiene que estar anotado en algún lado, que sea en papel, que sea con lápiz. Hay muchas aplicaciones que se pueden bajar en el teléfono donde nos permiten hacer eso. O sea, ir registrando todo lo que nosotros gastamos. ¿M? Y si no, en el famoso y queridísimo y amado Excel. Si tienen ganas, bienvenido sea. Anotar el concepto de lo que se gasta. No sé si quieren poner el día de registración, pueden hacerlo, pero lo importante es el concepto y el monto de todo, hasta lo que le parezca lo más tonto, el La playa de cafecito, estacionamiento, que es común que nosotros gastamos. el parking, no sé, todo el caramelito, lo que se le ¿Para qué compró me al sirve cliente. registrar hasta lo mínimo? ¿Por qué? Porque hay primero por los famosos gastos hormiga que nosotros hacemos y decimos, son 500 pesos, son Gastos 300 pesos. hormiga. Claro, esos gastos después en el mes suman un monto que en base al porcentaje que tenga en la totalidad del egreso, hay que prestarle atención o no. ¿M? Bien. Entonces, esos gastos que nosotros, como decía, el cafecito, el parking, no sé, lo relaciono más con la comida, ¿no? Pero todas esas pavaditas que nosotros podemos comprar en el día van sumando. ¿M? Bien. Entonces, si ese gasto después pasa un cierto porcentaje en el mes, hay que sacarlos o no, dependiendo, digamos, también del monto de que nosotros gastemos, ¿sí? Pero se nos pasa, ¿no? El caramelito, el chicle, parece Ujú. una pavada y parece de maniática decir eso, pero al final del mes, cuando ven el monto total, ahí se dan cuenta, por ejemplo, una persona que gasta 1 millón de pesos por mes, por ejemplo, si tiene de esos gastos chiquititos que va haciendo todos los días, de comida, de cosas que va viendo y suman 200.000 pesos, hay que bajarlo porque representa el 20%. Claro, muchísimo. ¿M? Entonces, bueno, ahí empezamos o a ahorrar, o ahorramos, o invertimos. Hay mucha gente que dice, no, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. No, no, pará, o sea. Estoy gastando mucho en café, por ejemplo. Entonces, si yo voy en el auto y paro en Starbucks y me compro un café, bueno, o compro en un café un poco más económico, o me llevo yo el café en el termito. Ahí estamos ahorrando. Pero a veces que tenemos ganas de ir al Starbucks, ¿viste? Darnos un gustito. Entonces, la finanza, como hablamos, también da tranquilidad, pero también buscamos nuestro bienestar. Entonces, si yo quiero seguir gastando en el Starbucks, voy a tener que generar más ingresos. Bien, conozco muchos abogados, muchos, que cuando han cobrado buenos honorarios han cambiado el auto o se han hecho un viaje espectacular o más allá de la profesión, ¿qué opinas de ese tipo de gastos porque me lo merezco? Ay, justo te iba a decir eso. Hay una cuenta contable, que no está en las RT, pero se llama Me lo merezco. Sí, sí, yo soy muy fan de esa cuenta. Sí, sí, sí. O para eso trabajo. Para eso trabajo. Sí, 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 sí. Siempre con saldo deudor, ¿no? Sí, es importante, pero si yo no, volvemos a la planificación. O sea, si yo voy y me compro el auto, hay también que analizar la necesidad, ¿no? Está bien, el auto. ¿Para qué lo voy a usar? Claro, Si es para ir al súper, y cómprate un auto más chiquito, digamos. Si es para ir a ver a los clientes, bueno, ahí tenemos que analizar, ¿no? Porque puede ser un factor diferencial. Bien. Y si te bien. quieres comprar un auto porque me lo merezco, bueno, hay que saber cuáles son las implicancias del me lo merezco. Ahora bien, sí, voy a visitar un cliente y todo, pero a veces yo digo, si tenés un auto medio choti, perdón que lo diga así, digo, tomate un taxi si no querés llegar con tu auto, pero quizás ese ahorro en este momento te viene bien para reinvertir, ¿no? También lo Sí, pienso. ojo, yo me hablaba una cliente de un colega de La Pampa. Con esto, después de la pandemia, hay muchos que nos replanteamos, seguimos en el estudio, nos vamos a casa, ¿cómo corno hacemos? ¿No? Bien, el caso de este profesional, él cerró la oficina,
se fue a trabajar a su casa, pero el gasto de inversión que hablamos recién de este colega es en ropa y en auto. Claro, fantástico, ¿Mm? fantástico. Entonces, no te va a atender una super oficina, pero sí te va a ir tragedia. Impecable. O sea, divino, peinadito, una cosa, y vos decís, "Ah, ahí viene el contador. Y en el Claro, caso de ustedes, "Ah, ahí viene el abogado". Ahora, si tenés un estudio, una oficina, venite. claro. Insistirle al cliente, venite. No, pero no sé dónde tengo para estacionar, qué sé yo. Estacionar en el parking de abajo y va y le hablas al chaboncito, mira, va y está el auto, yo te lo pago. Ah, bien, qué bueno ese dato de decir, che, mira, tengo el detalle de pagarle el parking. Sí, entonces bueno, ahí tenemos un costo extra, pero ese costo, volvemos siempre a lo mismo, ese costo va a ser un factor diferencial en mí. Porque si yo Maravilloso. tal vez voy a ver al cliente por comodidad del cliente, porque está en el negocio, y tal vez me ven un auto más o menos, Me no decís me que juegue en favor a mi imagen, ¿sí? Ahora, hay profesionales que el auto, la ropa, el estudio les importa, mínimo. pero convengamos que desde mi punto de vista sí puede ser un factor diferencial de, para el cliente, ¿no? Sobre todo un factor diferencial de entrada. ¿Vos decís que todo esto de alrededor, digamos, forma parte de la marca personal o no tiene nada que ver? Sí, yo creo que sí. En el caso, porque brindamos servicios. Bien, Entonces, al brindar servicio, todo cuenta. bien, Volvemos a la lata de arveja. Yo voy y compro una arveja y la arveja está media media, bueno, listo. Pero estoy viendo que la arveja no está buena en este caso. En el servicio, todo cuenta. bien. Lau, bueno, te voy a hacer una última pregunta, pero obviamente que Dime. tenemos mucho más y tenemos previsto Sí. hacer un curso y tenemos previsto que seas también, que podamos hacer contabilidad para abogados, o sea, hay varios cursos que tenemos Así guardaditos los voy a para los tener, abogados. así, Para así, que los cortito. abogados podamos entender, si hacemos un asesoramiento empresarial, poder leer un balance, o sea, entender básicamente qué está ocurriendo, que en la facultad no Bien, nos enseñan y quedamos muy en offside. Pero la última pregunta que te quería decir, ¿qué le podemos transmitir en esto del orden financiero a un abogado? Digo abogado porque nos dedicamos a eso, pero sí, puede ser sí, sí, cualquier sí. persona que tenga una circunstancia de iliquidez, o sea, está esperando cobrar de acá a 6 meses o que mejoren sus finanzas, pero tiene que atravesar un conjunto de gastos que asumió y no sabe cómo reestructurar esa deuda, ¿sí? ¿Qué Bien. consejo nos podés dar? Bien, primero, eh, buscar plata. Ah, El ok, buscar plata implica financiarse, o sea, buscar crédito. ¿Mm? La mayoría de los profesionales son todos monotributistas o responsables inscriptos. Así que sí, la primera salida o la primera entrada vendría a ser es al banco. Hoy los bancos están ofreciendo préstamos personales a una tasa bastante conveniente. Y si sos cliente de muchos años, pueden mejorar esa tasa. Mm, Uno me pueden decir, no, yo no quiero ir al banco, el banco no, que me cobra caro, qué sé yo. Pero en una situación así, el cobrar caro del banco, como pasa a segundo plano, porque uno necesita ese dinero, ¿sí? bien, Adquiere ese préstamo, ¿no? Le da un poco de aire a las finanzas, ¿sí? Y ahí hay que ver el cómo seguimos, porque no es lo mismo bien, sacar un crédito sabiendo, volvemos al valor del tiempo. Si yo sé que tengo la liquidez por un mes, sí, me voy de cabeza al banco, pido el crédito, total el mes que viene ya tengo la plata. No digo de cancelar el crédito tan temprano, porque hay bancos que no permiten esa precancelación, pero bueno, sirve. Si no, tenemos siempre a los familiares, ¿no? El familiar que me puede prestar también sirve. Y después ver y analizar cómo sigue mi flujo de ingresos. Ahora, si yo pido un préstamo y después me quedo corta y tengo que pedir otro préstamo, es ahí donde yo tengo el problema. ¿M? Entonces, en el momento en que yo tomo prestado esa plata del banco, por ejemplo, tengo un tiempo como para pensar, bueno, necesito generar más ingresos.
¿sí? Sí. Entonces, bueno, en esa situación hay veces donde salen las mejores ideas. De decir, bueno, llamo a mis clientes, le ofrezco un servicio mensualizado o le ofrezco consultas a mitad de precio, ¿sí? Eso es trabajar sobre los ingresos. Y si no, la otra parte es trabajar sobre los egresos y achicarnos. Ahí entra el ahorro. Bien, Entonces, escúchame, Lau, ¿qué pasa si yo por unos meses gasto mis inversiones? O sea, retiro mis inversiones, mi plazo fijo o lo que sea que tenga para sí, pagar esta situación. ¿Cómo lo ves a eso? sí, porque también el objetivo de invertir es también después hacer frente a los gastos. No es lo ideal, no es lo Bien, ideal, pero se cumple parcialmente con el objetivo. bien, porque ¿Qué? yo escucho a muchos diciendo cuando cobres, pagate a vos mismo primero. ¿Qué significa eso? Muchos me lo Ah, el sueldo preguntan. emprendedor. Sí, sí, lo Ah, hablamos mucho en el grupo de emprendedoras a eso. bueno, pero espera, para generar expectativa en la audiencia, lo vamos a Dime. hablar en el próximo encuentro. Ay, bueno, Al vamos a sueldo hablar emprendedor. del sueldo. Acá vendría a ser el sueldo profesional. El sueldo profesional, eso siempre me causó duda. Bueno, recapitulando porque al final te llevé porque nada, te quiero exprimir en poquito tiempo. Entonces, aquel que necesita reestructurar deuda, lo conveniente es recurrir a un crédito para cancelar. ¿Qué puedo cancelar con ese préstamo? ¿Puedo cancelar tarjetas? ¿Puedo cancelar expensas? ¿Qué sugerís? Sí, lo primero, si están muy ahogados con las tarjetas, sí, porque pagar el mínimo de la tarjeta es el peor error que podemos cometer. Ah, bien, ¿Mm? Entonces, lo primero es cancelar tarjeta. Yo tengo que tener un panorama sobre qué tipo de deudas tengo, porque hay diferentes tipos de deuda y hay deuda que es mala y otra deuda que no es tan mala, ¿sí? bien, Otra creencia es que tener deuda está mal. La deuda bien, es parte del negocio, ¿eh? Y hay deuda que es buena tenerla, ¿sí? bien. No es que yo junto plata y ya tengo que pagar todo lo que debo. No, no. Ah, nosotros hacemos eso los abogados, Laura. No, hay deuda que se puede seguir manteniendo y hay deuda que no. La que no tenemos que mantener es la de la tarjeta de crédito. Esa es ideal cancelarla. Y esto de cuántas tarjetas debería tener, ¿viste? Que es la pregunta típica. Ah, Mira. también tengo, tengo a varias que ya les he achado varias tarjetas de crédito. Es un peligro la tarjeta de crédito, ¿por qué? Porque nos da un límite muy superior a lo que nosotros ganamos y Ay, es justamente verdad. es para endeudarnos más, porque es el negocio. Tal vez, bueno, espero que este bloque no sea financiado por las tarjetas de crédito. No. Pero bueno, si nosotros ganamos 2 millones al mes, seguramente que el límite de la tarjeta va a ser de 4 o de 5 millones. Wow, sí, tenés razón. Entonces, está bueno por si llega a surgir alguna incontingencia. Está bueno, yo no digo que sea malo tener tarjetas de crédito, pero sí es malo tener muchas, porque imagínate que si yo en una tengo un límite de 5 millones y tengo 5 más con el mismo límite, Claro. ya está, me voy a Dubái. Después, ¿cómo Claro. lo pago? ¿Sí? Sí. Entonces es un riesgo. Yo siempre mantengo, digamos, yo tengo 2 tarjetas de crédito y nada más porque tiendo a tentarme, ¿sí? Claro. Entonces hay que ver también la personalidad del profesional. Si es tranquilo, puede tener 10 tarjetas de crédito, total, las va a usar solamente cuando las necesite. Ahora, si es un profesional más como que, ay, voy y me lo merezco o me tiento, no. Poquitas, ¿sí? Y lo mismo, Tal y cual. otro tip que está bueno, que no sé si todos lo saben, es cuando compro alimento pagar en una cuota. Ah, No sí. pagar las cuotas, claro, no ir al súper y patearlas en 3 6 12 sin interés o lo que sea, por más de que Y no por te la dé inflación, crédito. ¿no? ¿Cómo? Por la inflación no nos conviene sacar en cuota, por ejemplo, 4 cuotas sin Conviene interés. sacar en cuotas, pero electrodomésticos, Ah, ropa, ¿y por qué bienes alimentos no? durables. Ah, Bienes durables. Los bienes que se consumen en el momento, o sea, el súper, esa hay que pagarla en una cuota. ¿Por qué? Porque si no, yo estoy pagando hoy el consumo de hace 12 meses y eso es lo que genera el efecto bola de nieve, porque yo al súper voy casi todos los días, o día por medio, cada claro. 3 días. En cambio, la tele la cambio una vez cada tanto. El celular, bueno, a mí se me rompió, lo tuve que cambiar, pero lo tenía hace 4 años el otro. Claro. ¿Sí? La ropa, che, ahora estamos en cambio de estación, tengo que ir a comprar ropa. Bueno, pero yo sé que hasta, no sé, julio, agosto.
no me voy a comprar otros suéteres. ¿Se entiende? Bien. Súper Entonces, en un pago. si puede ser en un pago, sé que cuesta a veces porque vemos los precios del súper, pero es un tip que está bueno que se tenga en cuenta para la persona que quiere empezar a sanear eso, ¿Se ¿sí? puede sanear? ¿Se puede salir? Sí, con paciencia. Sí, es desesperante para la persona que está atravesando una situación como esa, sí, pero si nosotros ponemos prioridades y un orden, sí, sí se puede salir y estando tranquilos. El tema es que no es solamente salir, sino después mantenerse, Claro, claro, por lo que yo porque te después decía, se cobrar puede un buen volver a juicio caer. y... ¿Mm? Sí, Claro, podemos volver a entrar en ese ciclo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, digamos, el tipo de deuda. Como primer paso, cancelar la tarjeta, si tenemos deuda con bien. la tarjeta. Y después ver qué tipo de deuda tenemos para ver si la cancelamos o no. Maravilloso, Lau, maravilloso. Bueno, hemos dejado varias cosas para un próximo encuentro. Me Bueno, encanta. dale, vos anotala, pues yo me olvido. No, 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 Anotala. porque el tema de pagarme primero, de cómo se haría, bueno, ya vamos a entrar en más detalles, pero bueno, para una primera entrada de finanzas para abogados nos ha dado un montón de tips Bueno, maravillosos. bueno, y hay mucho más para hablar, ¿eh? Yo, si me dejan, Muchísimo. estoy todo el día, ¿eh? No, para hacer hay un montón, pero bueno, primero tenemos que analizarnos nosotros. Uno cuando va a invertir, ¿qué es entra a la comitente? ¿Qué es lo que le pide? El perfil inversor. Bueno, yo analizo el perfil inversor, el perfil gastador, el perfil de generar ingresos, o sea, cómo somos nosotros frente al dinero también es muy importante, porque Sí, yo les puedo recomendar un montón de cosas, le puedo dar un montón de herramientas, le puedo decir, pero si uno se maneja de otra forma, sonamos. Así que tenemos bien. que adaptar estas herramientas a como somos nosotros. Y no hay respuestas genéricas. O sea, yo no les voy a decir, ay, no, tener tarjeta de crédito está mal. No. O tener 10 tarjetas de crédito está mal. No. Todo Depende del depende. profesional. ¿Sí? Depende de cómo nosotros lo manejamos. Vuelvo a Mira, repetir. En mi caso, sí, con dos ya alcanza y ya sobra. estás. Mi marido tiene como 20 más o menos, ¿sí? Depende de cada uno. Mira, se me ocurre la parte de contabilidad para abogados, volver y profundizar mucho más sobre este tema de finanzas para abogados y la reestructuración de deuda, cómo invierto, cómo arranco mi primer negocio como abogado, o sea que te vamos a tener muy seguida. Bueno, yo encantadísima de poder retarlos, digo, de poder explicar. Bueno, Laura, muchas, muchas gracias por tu tiempo, Bueno, gracias gracias, por tu Mariela. Gracias aporte a a vos. la fundación, así que, y nos estamos viendo muy prontito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.